Hola y bienvenidos a la primera charla y análisis de una lectura feminista del... Me he comprado un micrófono nuevo porque el anterior iba horrible, pero he tenido algunos problemas para conectarlo y ahora se oye bien, ahora estoy cómoda, pero ha costado pues unas horitas. Así que hoy empezaremos con el libro de Kate Main, que es una de mis filósofas feministas favoritas, para explicar la diferencia entre misoginia y machismo y para qué sirve específicamente la misoginia. Entonces entenderéis todo el contenido Red Pill, por qué se hace. Empieza explicando en el libro que no le gusta que se defina la misoginia como la señora de 1800 que define la misoginia con lo que sale en la RAE, ¿no? Como odio hacia las mujeres, porque dice en el libro Down Girl Misogyny, que es el título del libro, pone: creo que la concepción ingenua de la misoginia es demasiado estrecha en algunos aspectos y no está lo suficientemente enfocada en otros. Aunque creo que es correcto mantener el énfasis en las actitudes de hostilidad, sostengo que se debe permitir que los objetos de esta hostilidad abarquen a mujeres, esto es importante, particulares. Específicamente sostengo, continúa Kate Main, que la misoginia debe entenderse como el sistema que opera dentro de un orden social patriarcal para vigilar y hacer cumplir la subordinación de las mujeres y mantener la dominación masculina. De acuerdo con la concepción feminista de la misoginia que promuevo en este libro y desarrollo adecuadamente en el siguiente capítulo, que es lo que leeremos, la misoginia es principalmente una propiedad de los sistemas sociales o entornos en su conjunto, en los que las mujeres tendrán que enfrentarse a hostilidades de diversos tipos porque son mujeres en un mundo de hombres, es decir, mujeres en el patriarcado. Debido a esto, las hostilidades misóginas a menudo se dirigen a las mujeres de manera bastante selectiva. Esto lo he dicho muchas veces. No es a todas las mujeres. He hablado de por qué no odian a sus madres ni a sus hermanas. Algunos sí. En lugar, como dice Kate Main, de atacar a las mujeres en todos los ámbitos. Es decir, la Ramsey Ferrero esta que hace contenido Red Pill no va a ser atacada. No va a recibir las hostilidades, las amenazas por parte de los machistas y los misóginos y de los hombres, porque ella cumple el rol que establece el patriarcado. E igual que la chica esta de que quería vivir en 1800 y leer la Biblia, ella tampoco va a recibir las amenazas. Sin embargo, yo sí, porque yo no estoy dentro del orden patriarcal de este mundo de hombres. Entonces, Kate Manne prosigue a hablar de una de las cosas que yo siempre hablo, que es cuando empecé a ver un cambio bastante importante, y fue cuando hubo el asesinato de las... Bueno, un asesinato, le llaman asesinato, pero era un ataque terrorista, el de Elliot Rogers, que fue en 2014. Vamos a leer la carta manifiesto que hizo Elliot antes de asesinar a varias chicas. Dice: hola, soy Elliot Rogers. Bueno, este es mi último vídeo. Todo tiene que llegar a esto. Mañana es el día de la retribución. Siempre que escuchéis día de la retribución hace referencia a los incels, ¿ok? Porque Elliot Rogers se convirtió en su héroe. Bien. Tenía 22 años, estaba grabando un vídeo al volante de su BMW. Se describe a sí mismo como obligado a soportar una existencia de soledad, rechazo y deseos insatisfechos. Todo porque las chicas nunca se han sentido atraídas por mí. Las muchachas daban su afecto, sexo y amor a otros hombres, pero nunca a mí. Ha sido muy tortuoso. Y continúa quejándose.
describió a estas chicas como arrojándose contra los brutos y desagradables, los chicos malos. Lo hemos visto también en los comentarios de TikTok. Entonces, chicos, ay, es que vais con el que os deja preñadas y os abandona. Ay, es que vais con el malote y luego os quejáis. Esto es su ideología incel, ¿ok? Vale. Que preferían a los brutos desagradables antes que a él, que se autodenominaba el caballero supremo. Aquí vemos el nice guy complex. ¿Qué es lo que no ven en mí? Se pregunta de forma quejumbrosa. Roger luego dejó de hablar de esas mujeres en tercera persona y comenzó a hablarles a ellas, usando la segunda persona del plural, como en todas vosotras. Y dice, las castigaré a todas por eso. ¿Ves? Y ha pasado a hablar de las chicas no me hacían caso a literalmente voy a por vosotras. Voy a entrar en la casa de la hermandad más caliente, más hot de la UCSB, que es la universidad creo que es de California, y mataré a todas y cada una de las putas rubias malcriadas y engreídas que ve allí dentro. Tendré un gran placer en masacraros a todas. Finalmente verás que yo soy, en verdad, el superior. Yo soy el verdadero macho alfa. Si esto os recuerda a la Red Pill, a la manosfera, es evidentemente porque, como ya he explicado muchas veces, los incel están dentro de la manosfera y son la Black Pill y los Red Pill pues son la red, o sea, la roja y la negra, pero forman parte todos de la manosfera. Bien, siguió Elliot Rogers. Sí, después de haber aniquilado a todas las chicas de la casa de la hermandad, saldré a las calles de Isla Vista y mataré a todas las personas que ve allí. El tan esperado día de retribución de Rogers comenzó en casa. Mató puñaladas a los 3 jóvenes en su casa, sus 2 compañeros de cuarto y un invitado que había allí. Antes de subir su vídeo a YouTube y luego y después de conducir hasta la casa de la hermandad Alpha Phi en la Universidad de California, Santa Bárbara. Pero el elemento central del plan de Rogers se frustró cuando anunció su llegada a la casa de la hermandad con demasiada audacia. Sus golpes sonaron inusualmente fuertes y agresivos, según una de las chicas que estaba ahí dentro. Cuando no le dejaron entrar por la puerta, explotó de rabia y frustración y disparó contra un grupo de 3 chicas jóvenes que encontró a la vuelta de la esquina. Eran miembros de la casa de la hermandad Tri Delta. Rogers disparó varias balas, matando a 2 e hiriendo a una de ellas. Después se marchó y se embarcó en un tiroteo caótico y aparentemente aleatorio en el que mató a otro joven. ¿A otra joven? Hirió a, ahora sí, vale, a una joven e hirió a otros 13 hombres y mujeres. Cuando los agentes de la ley se acercaron a él, Rogers se disparó a sí mismo y se estrelló contra un automóvil estacionado. Lo encontraron muerto al volante con su BMW en llamas. De Elliot Rogers empezaron a salir muchas mujeres hablando de misoginia, de que era un ataque misógino y explicando pues las diferentes violencias que habían recibido por rechazar a hombres o incluso por intentar entablar relaciones con ellos. Pero evidentemente pues había hombres de la derecha que negaban que lo que había hecho Elliot Rogers, pese a que lo decía claramente en todo el vídeo y en todo ese manifiesto que hizo, negaron que fuera misoginia. Uno de estos hombres que escribió un artículo se llama McDonald, bueno, es un nombre muy estadounidense, y curiosamente tituló el artículo Los solipsistas de la UCSB. Fíjate porque aquí es fuerte, ¿eh? Se resumía perfectamente en su lema. Según McDonald's, decía: un psicópata se vuelve loco y mata más hombres que a mujeres y las feministas montan un caballo de batalla o una guerra de sexo. McDonald descartó las acciones de Rogers como claramente las acciones de un loco, cuyas palabras y gestos denotaban un delirio
monomaníaco y autocompasivo amplificado en la cámara de eco hermética de su propio narcisismo desquiciado. Además, no hay un patrón de desmanes basados en el género en este país. Hay un patrón emergente de desmanes mentales y no tratados. Pero continúa McDonald's, y debemos prestar atención al pero, la premisa fundamental del análisis feminista de la masacre de Rogers, que Estados Unidos es un estado misógino, es evidentemente absurda. De hecho, por el contrario, es que aquí toca reírse porque vamos... Por el contrario, la nuestra es una cultura obsesionada con promover y celebrar el éxito femenino. No hay una facultad o laboratorio de ciencias en el país que no esté bajo la presión impecable de la universidad femenina. Y aquí van algunas de las excusas o comentarios que dijeron varios medios para defender que lo que había hecho Elliot Rogers no tenía nada que ver con la misoginia. Uno de estos puntos es que Rogers no odiaba realmente a las mujeres. Según ellos, era que Rogers amaba y deseaba demasiado a las mujeres y que había puesto, esto lo vais a oír en muchísimos podcasts de la Red Pill, que había puesto el coño en un pedestal, lo que lo convirtió en el primer asesino en masa feminista. Bien, la segunda es que Rogers no odiaba a las mujeres en el fondo, ni siquiera le interesaban las mujeres. En algún nivel de análisis, en última instancia, odiaba a los hombres que tenían más éxito que él en cortejarlas. Las mujeres no eran realmente reales para él. Otra, las mujeres eran demasiado reales para Rogers. No las veía como objetos ni sexuales ni de otro tipo. Atribuyó a las mujeres demasiada agencia, Dios nos libre, subjetividad y sexualidad autónoma para ser consideradas misóginas. Para que él fuera considerado misógino. Tampoco se sentía lo suficientemente autorizado a tener acceso sexual a las mujeres como para reunir los requisitos. Cuando no tuvo éxito en atraerlas, no se limitó a tomar lo que quería, es decir, que no las violó. Rogers no odiaba a las mujeres en el fondo, es decir, en el nivel de la explicación psicológica última, que sería lo de misoginia, odio a las mujeres, lo que hablábamos antes, ¿no? Solo odiaba a las mujeres porque era narcisista, delirante y mentalmente inestable, o simplemente un loco. El típico tema del lobo solitario, ¿no? Cuando lo hace un blanco y hace un atentado terrorista, pues es simplemente un lobo solitario. Y más si tiene que ver con mujeres. Entonces es cuando Kate Manne aquí habla de la diferencia de considerar la misoginia como lo que dice la RAE, literal, odio hacia las mujeres, a entenderlo de otra forma. Y esto es muy importante. Pone, vamos a considerar entonces a un Elliot Rogers, que podría haber sido el caso y es ciertamente inteligible, que no hubiera sido hostil hacia las mujeres porque ellas le daban la atención y el afecto que anhelaba. De hecho, sería muy natural que un hombre en esta posición social general valorara a tales mujeres o las pusiera en un pedestal, el cual no fue el caso de Elliot Rogers. Pero entonces, si le hubieran hecho caso y no le hubieran rechazado, no tendría por qué odiarlas técnicamente, pero sabemos que a veces sí ocurre. Podemos empezar de nuevo preguntándonos qué podríamos esperar naturalmente de la misoginia. Es decir, ¿cuál sería una base natural para la hostilidad y la agresión dirigidas hacia las mujeres, al menos en parte, aunque no necesariamente puramente, debido a su género? ¿Y qué da sentido a la misoginia como una faceta o manifestación de la ideología patriarcal? En vista de los roles sociales de algunas mujeres en una cultura patriarcal, como subordinadas, atentas y amorosas de los hombres, esto sugiere una posibilidad obvia a considerar. La resistencia percibida de una
mujer o la violación de las normas y expectativas que gobiernan estos roles sociales de género tendría naturalmente a provocar precisamente este tipo de reacciones en los hombres. Y quiero que prestéis mucha atención a este ejemplo muy ilustrativo. Imagínase a un hombre en un restaurante que espera no solo ser tratado con deferencia, porque el cliente siempre tiene la razón, sino también que le sirvan la comida que pidió con atención y con una sonrisa. Espera sentirse cuidado y especial, así como que le traigan su comida, una posición algo vulnerable, así como poderosa para él. Imagínase ahora que este cliente se decepciona. Su camarera no le está sirviendo, aunque está esperando en otras mesas, o tal vez parece estar holgazaneando perezosamente o simplemente haciendo lo suyo, ignorándolo a él inexplicablemente. Peor aún, podría parecer que esperaba un servicio de él, en una desconcertante inversión de roles. De cualquier manera, ella no se está comportando de la manera en que él está acostumbrado a que las camareras o mujeres de su entorno se comporten. Es fácil imaginar a este hombre resentido, confundido. Es fácil imaginarlo golpeando la mesa con la cuchara. Es fácil imaginarlo explotando de frustración. Es un mero ejemplo, pero hemos visto algo fácilmente inteligible cuando se trata de actitudes cercanas al odio y la hostilidad que podrían ser desencadenadas en parte por el género de una mujer, junto con su percepción de violación de las normas y expectativas patriarcales. Y si se admite como una ilustración o ejemplo válido, también nos dice algo sobre lo que la misoginia no tiene por qué ser. Por un lado, no tiene por qué dirigirse a las mujeres en todos los ámbitos. En cambio, puede dirigirse a las mujeres de manera selectiva. Por ejemplo, aquellas que son percibidas como insubordinadas, negligentes o fuera de lugar. Por otra parte, la modelo pone fin a la idea, extraña, pero como hemos visto no exenta de adeptos, de que la misoginia y el deseo sexual son de alguna manera incompatibles. El deseo sexual de Rogers en las mujeres del Alpha Phi, de la hermandad, y su deseo de que ellas lo desearan a él jugó un papel crucial en la generación de ese resentimiento y odio profundo. Significaba que se sentía impotente con respecto a ellas. Desde su punto de vista lo tenían retenido, no le estaban sirviendo, como en el ejemplo del cliente, ¿no? La camarera no estaba siendo servicial, no estaba literalmente todo el rato por él sonriendo y dándole todo lo que quisiera él porque tenía que atender otras mesas. Le molestaba profundamente la humillación inminente, al igual que la vulnerabilidad de un comensal. En su hambre es probable que alimente su rabia contra la camarera que se ha ausentado sin su permiso y no le está haciendo caso. Aquí todo se resume en el no me están dando lo que me deben de dar las mujeres porque para eso existen, para mi satisfacción. Este odio y resentimiento hacia las mujeres incluirá a las percibidas como a las mujeres impropias, traidoras a la causa del género, malas mujeres y díscolas. Y las víctimas de la misoginia, por lo tanto, tienden a incluir a las mujeres que ingresan en posiciones de poder y autoridad sobre los hombres y a las mujeres que evitan u optan por no participar en los roles de servicio orientados a los hombres. Es decir, puede ser tanto el matrimonio como puede ser servirles de cualquier forma en la relación o teniendo hijos o siendo calladitas y siendo sumisas.
Entre otros, por ejemplo, sus objetivos naturales, los de los misóginos, sobre quien volcarán toda la hostilidad, el odio, amenazas, insulto, naturalmente serán las feministas. Las mujeres que están completamente integradas en los hogares patriarcales prototípicos, donde se les asigna una amplia gama de servicios domésticos, sociales, emocionales y heterosexuales, tales mujeres son demasiado útiles para el dominante, es decir, para el patriarcado, como para que todas las mujeres sean prescindibles. O incluso para que la segregación espacial sea capaz de servir a las necesidades e intereses dominantes. Es decir, las que tienen bajo kilometraje, las que quieren ser amas de casa, las que tienen bajo body count, todas esas no molestan al patriarcado ni molestan a todos estos hombres porque no están siendo insubordinadas y están siguiendo los roles de géneros que ellos marcan. Literalmente están 100% subordinadas a ellos y de esas, por supuestísimo, no se van a quejar porque literalmente quieren que todas sean así. Por eso hablan de valores tradicionales, la importancia de la familia tradicional. A eso se refieren. Les importa una mierda la familia, les importa la mayoría de veces una mierda los hijos porque ni se encargan de ellos, ni se encargan de la crianza, ni se encargan del trabajo emocional en la pareja. Pero quieren a la mujercita ahí en casa haciendo su trabajo de, entre comillas, mujer, que según ellos es querer matrimonio, querer engendrar hijos y querer tener descendencia y cuidarlos, porque para ellos eso es para lo que vienen las mujeres al mundo. Dice Kate Main: propongo que en el nivel más general de la descripción, la misoginia deba entenderse como la rama de aplicación de la ley de un orden patriarcal, que tiene la función general de vigilar y hacer cumplir su ideología gobernante. Podemos precisar esto de la siguiente manera. Constitutivamente hablando, la misoginia en un entorno social comprende las fuerzas sociales de hostilidad que, uno, tendrán que enfrentar una clase más amplia o más estrecha de niñas y mujeres porque son niñas y mujeres en esa posición social. 2. Servir para vigilar y hacer cumplir un orden patriarcal ejemplificado en relación con otros sistemas interseccionales de dominación y desventaja que se aplican a la clase pertinente de niñas y mujeres. Por ejemplo, diversas formas de racismo, xenofobia, clasismo, discriminación por edad, transfobia, homofobia, capacitismo, etc. Lo que las normas y expectativas patriarcales pueden implicar son, por ejemplo, 1. Contenidos marcadamente sexuados que reflejen y ayuden a regular o restaurar el orden patriarcal. Por ejemplo, cuando te llaman puta, zorra y demás. O B. Mecanismos de aplicación de la ley especialmente severos para las niñas y las mujeres en comparación con los niños y los hombres en la misma clase, es decir, sus homólogos masculinos. Y C. Formas particularmente intensas y o invasivas de actuación policial. Por ejemplo, vigilancia, escrutinio y sospecha para las niñas y las mujeres en comparación con sus homólogos masculinos. Vemos lo que pasa siempre que una chica denuncia un acoso, una violación, una agresión sexual, el escrutinio al que se somete a la víctima, ¿no? Vemos como siempre los hombres, los machistas, hablan de la presunción de inocencia, pero la aplican solo a él, nunca la aplican a ella, pese a las estadísticas. Es decir, no tratan igual a sus homólogos, pongamos que son misma clase, misma raza, que están en igualdad de condiciones con la única diferencia del sexo. No se aplica lo mismo, hay un doble estándar y ese doble estándar es la misoginia. De acuerdo con mi teoría, la hostilidad misógina puede ser cualquier cosa que sea adecuada para cumplir una función punitiva, disuasoria o de advertencia hacia las mujeres.
infantilizar, menospreciar, ridiculizar, humillar, hacer burla, difamación, vilipendiar, demonizar, así como sexualizar o alternativamente desexualizar, como me pasa a mí en Twitter. A veces soy una puta guarra o a veces me dicen que soy un hombre, ¿no? Como para intentar deshumanizarme y quitarme mi humanidad de mujer, porque creen que la transfobia, como he explicado antes, pues es una forma de deshumanizar, al igual que la misoginia. Silenciamiento, rechazo, vergüenza, culpa, condescendencia y otras formas de trato que son despectivas y en contextos socialmente específicos. Luego está la violencia y el comportamiento amenazante, que incluye golpear, es decir, la agresión diferida o desplazada. Y dado que en mi opinión una mujer a menudo puede servir como un sustituto o representante de toda una serie de otras en la imaginación misógina colectiva, casi cualquier mujer será vulnerable a alguna forma de hostilidad misógina de una forma u otra. Hemos visto, puse un estudio de cómo durante las Copas Mundiales los equipos que perdían, sus fans, los hombres que siguen, cómo aumentaba la violencia en los países de los partidos que perdían. Es decir, literalmente utilizaban a las mujeres como bolsas de boxeo humanas donde descargar toda su frustración y todo su odio, tanto del fútbol como del odio que sienten hacia todas las mujeres, en una sola persona, su mujer. Y aquí Kate Main nos habla de la diferencia entre la misoginia y el machismo. Repite, la misoginia debe entenderse principalmente como la rama de aplicación de la ley. Sería como la policía del orden patriarcal que tiene la función de vigilar y hacer cumplir sus normas y expectativas de gobierno. Del mismo modo, podemos decir que constitutivamente hablando, el machismo debe entenderse precisamente como la rama justificatoria de un orden patriarcal, que consiste en una ideología que tiene la función general de racionalizar y justificar las relaciones sociales patriarcales. De hecho, el machismo a menudo funciona neutralizando las diferencias sexuales, con el fin de justificar los arreglos sociales patriarcales, haciéndolos parecer inevitables o retratando a las personas que intentan resistirse a ellos como si estuvieran luchando una batalla perdida. Es decir, el machismo es la creencia de que las mujeres sirven para esto, para lo otro, para ser madres, para cuidar, que son las que esperan en casa y esa es su naturaleza. Eso sería la justificación de lo que viene después, que es la misoginia, que implica castigar a toda mujer que no cumpla con esas expectativas que cree el machismo. El machismo sería como la ley que dice esto y esto es diferente, tú has de ser de tal y tal manera porque es tu naturaleza y tu esencia de mujer. Y la misoginia sería el castigo aplicable. Insultos, amenazas, hostilidades, increpancias. Bueno, es inimaginable porque puede llegar incluso a violencia sexual, pero es básicamente eso. Machismo, la ley, y misoginia, la policía de la ley. Por lo tanto, la ideología machista a menudo consistirá en suposiciones, creencias, teorías, estereotipos y narrativas culturales más amplias que representan a hombres y mujeres como significativamente y esencialmente diferentes, de manera que, si fueran verdaderas y se supieran que son ciertas, o al menos probables, harían que las personas racionales estuvieran más inclinadas a apoyar y participar en acuerdos sociales patriarcales. La ideología machista también abarcará la valoración de las representaciones de los arreglos sociales patriarcales, como más deseables y menos tensos, decepcionantes o frustrantes de lo que pueden ser en realidad.
Mientras que, como he definido, la misoginia funciona para vigilar y hacer cumplir un orden social patriarcal sin pasar necesariamente por la intermediación de las suposiciones, creencias y valores de las personas. La misoginia sirve para promulgar o provocar relaciones sociales patriarcales, de manera que puedan ser directas o más o menos coercitivas. Recordemos, la misoginia siempre es punitiva, siempre lo que intenta es castigar. En este panorama, la ideología machista tendrá a discriminar entre hombres y mujeres, por lo general, alegando diferencias sexuales, más allá de lo que se conoce o podría saberse, y a veces en contra de nuestra mejor evidencia científica actual. Es decir, que no existe tal evidencia científica, pero pues ellos son así. La misoginia suele diferenciar entre las mujeres buenas y las malas y castiga a estas últimas, a las malas. En general, el machismo y la misoginia comparten un propósito común: mantener o restaurar un orden social patriarcal. Y ahora ya para ir acabando, quería hablar de otra parte que sale del libro sobre la misoginia y la sexualización y cosificación de las mujeres, que es algo de lo que hablo muchísimo. Dice el libro: las mujeres pueden entonces ser vistas, debido a la misoginia, como vacías, ingenuas, inarticuladas y estúpidas. Pueden ser tratadas con condescendencia, como si fueran niños, así como maltratados o explotadas de maneras dolorosas y degradantes. Por el contrario, los casos de cosificación a menudo son el resultado de un agente, es decir, de un hombre, que desea positivamente perturbar la paz mental de un sujeto o meterse dentro de su cabeza, anulando su voluntad, haciéndole sufrir o violando su integridad corporal. Por lo tanto, esta última forma de cosificación parece presuponer el mismo tipo de capacidades que están siendo violadas deliberadamente. Por ejemplo, al tratar a una persona como un objeto inanimado del tipo que puede ser comprado, vendido, coleccionado, usado, reusado, roto, fusionado, destruido y desechado impunemente. Tales formas cosificadoras del tratamiento de la mujer pueden servir no solo como castigo, sino también como formas de desactivar la amenaza psíquica que representan ciertas mujeres. Es decir, las malas mujeres, las mujeres que no se subordinan, las mujeres que eligen no casarse, que están solteras, que prefieren un movimiento 4B a seguir saliendo con patanes inútiles que no hacen nada. Esto le he añadido yo, evidentemente. Eso también sirve como forma de desactivar la amenaza psíquica que representan ciertas mujeres, y junto con el resentimiento también existe la posibilidad de una negación voluntaria y un autoengrandecimiento a considerar, en el que el agente se niega a verse a sí mismo como descendente en el mundo social en relación con las mujeres, o incluso correr el riesgo de que esto suceda. Bueno, he dicho que quería acabar con lo de la cosificación, pero es que hubo otro caso en Estados Unidos que define muy bien cómo los hombres ven y lo que esperan de las mujeres, que sea literalmente que estén a su disposición. Y es que un experto de la derecha estadounidense llamado Rush Limbaugh causó mucha polémica en 2012 por las acusaciones de misoginia sobre Sandra Fluke, una estudiante universitaria. Dijo este fascista: ¿qué dice usted sobre la estudiante universitaria Susan Fluke, que se presenta ante un comité del Congreso y esencialmente dice que se le deben pagar por tener relaciones sexuales? ¿En qué la convierte eso? Literalmente ella estaba pidiendo anticonceptivos para todas las chicas del campus, que les fuera accesible e incluso gratuito. Bien,
Dice, ¿en qué la convierte eso? La convierte en una puta, ¿verdad? Flake, que en realidad era estudiante de Derecho de Georgetown, en ese momento había argumentado ante los demócratas de la Cámara de Representantes que el control de la natalidad debería estar cubierto por el seguro médico en las instituciones religiosas. Limbaugh naturalmente llegó a la conclusión de que Fluke estaba pidiendo que él y el contribuyente, los contribuyentes estadounidenses, le pagaran por todo el sexo que debía tener ella. Si ella no podía permitirse pagar ella misma la factura de un suministro suficiente de anticonceptivos, de ahí que se la llamara zorra y prostituta. Como admitió más tarde, por supuesto, era una broma, pero no tardó mucho en decir, bueno, al final entonces nosotros somos los proxenetas, ¿no? ¿Los clientes? ¿Seríamos los clientes? No, somos los clientes. Bueno, no, en realidad somos el proxeneta, porque el proxeneta es el que facilita que la mujer tenga, que la prostituta pueda trabajar. En fin, por pedir pastillas anticonceptivas la trataron como a una puta. Esto nos lleva a un enigma importante sobre la etiología y los objetivos de la misoginia. ¿Cómo y por qué es a menudo tan delirante? ¿Cómo se las arregla la gente, hombres, para albergar o inspirar a otros a formar rencores tan personales contra mujeres que siguen siendo personalmente desconocidas para ellos, sobre bases tan manifiestamente débiles? Y claramente Limbaugh contaba con que su diatriba no solo fuera inteligible, sino también atractiva para sus oyentes. Los comentarios de Limbaugh sobre Fluke exponen este rompecabezas con crudeza, pero también nos ayudan a resolverlo. Un aspecto revelador de las imágenes que Limbaugh eligió fue la forma en que le permitían proyectarse a sí mismo y a sus oyentes con ella. Representaba a una mujer que articulaba una necesidad o reclamaba lo que le correspondía, como algo a lo que él tenía derecho y exigía. Es decir, yo te pago las anticonceptivas, tú me debes sexo a mí y a todos los que te la pagamos. Esto es una exageración, por decirlo suavemente, pero le permitió a Limbaugh describir a Fluke como si les debiera algo. Consideremos la posterior vacilación de Limbaugh entre la imagen de ser atendido por Fluke sexualmente, es decir, de ser el proxeneta, y la idea de que Fluke sea su subordinada, es decir, que ella lo convierta a él en su proxeneta simplemente por querer tener anticonceptivos. En un momento dado, Limbaugh propuso el siguiente pequeño arreglo. Fluke podría tener su dinero si ella publicaba imágenes de sexo, de ella teniendo sexo, del que supuestamente le pagaban los anticonceptivos, si lo publicaba online. Fijaos hasta dónde llega él. Tú me debes sexo. Si yo lo pago con mis impuestos, tú eres una puta y me debes sexo. Literalmente le dijo, nos están jodiendo a pesar de que no la conocemos personalmente, es decir, a pesar de que no tenemos sexo con ella. Señora Fluke, ¿alguna vez ha oído hablar de no tener relaciones sexuales? Entonces, si vamos a sentarnos aquí y vamos a tener una parte en esto, entonces queremos algo a cambio, señorita Fluke. Y esos serían los vídeos de todo este sexo subidos en línea online, de todo el sexo que usted practica, para que podamos ver lo que estamos obteniendo por nuestro dinero. Es increíble, ¿no? Es increíble, pero lo ven así. Si yo pago, yo tengo derecho al sexo. No creo que a ninguna mujer, de verdad, aunque se dieran vasectomías gratuitas o pagadas con impuestos, que ninguna mujer creyera ni dijera que el hombre le debe sexo porque ella ha pagado por esa vasectomía y por tanto le pertenece todo el sexo que él va a poder tener. Es que ni se plantea esto. Pero sí funciona pues con dos misóginos que son todos de extrema derecha, digan lo que digan. Sí, es cierto que hay misóginos de izquierda, pero bueno. Otro día hablaré de ese tema.
Espero que os haya gustado, ha sido un placer grabarlo. Un abrazo y gracias por colaborar para que yo pueda seguir creando contenido. Un besito muy grande.